una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que lo iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y digo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y digo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del amorreo, del Ferezeo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saquen de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. ¿Quién vive? Vamos a dejarlo hasta ahí. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Vamos a ver algo aquí. Aquí habla del llamamiento de Moisés, cuando Dios lo llamó, cuando lo trajo a su presencia. Pero si nosotros nos ponemos a ver desde un comienzo la historia de Moisés, desde un principio nos damos cuenta de que hay algo de Dios con Moisés. Porque de todo lo que estaba pasando, de todo lo libró. En el tiempo que nació Moisés mandaron a matar a los niños, a los guerreros, que los tiraran al mar, que los ahogaran. Habían dicho a las panteras que los asfixiaran. Y las panteras, por temor a Dios, no lo hicieron. Quiere decir que desde el principio de que tú tienes un llamamiento de Dios, Dios te guarda. ¿Cuántos dicen amén? Sin tú saber, sin tú conocer, sin tú entender que tú le vas a servir a Dios. Amén. Pero me llama la atención algo aquí. Dice que apacentando Moisés las ovejas, cuando Dios nos habla de apacentar, es que llevar a la oveja a un lugar donde haya buen pasto, darle un buen alimento, para llevarla a pastar bien, a comer bien, a tener una buena comida. Y dice que en ese tiempo Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Si nosotros lo podemos ver, de rey pasó a pastor de ovejas. Después de ser un príncipe Moisés. Pero ¿quién lo llevó a todo ese proceso y a todas esas circunstancias?
A veces pensamos que eso lo tenemos que pasar nosotros porque es parte de nuestra vida. No. Cuando nosotros tenemos un llamado o un llamamiento santo de Dios, hay circunstancias y situaciones en las cuales tenemos que pasar porque son necesarios, porque en esas cosas que nosotros pasamos vamos a tener mucha enseñanza o a entender muchas cosas que quizás más adelante las vamos a utilizar. ¿Quién vive? Ya su nombre. Siendo príncipe ya él sabía y podía entender, porque usted ya le habían enseñado lo que era dirigido, guiar, porque él de príncipe podía pasar a ser rey. Amén. De príncipe pasa a ser cuidador de ovejas, pasa a ser pastor de ovejas. Y lo primero que hay que entender aquí es la palabra apacentar. Todo cuidador de ovejas que tiene que hacer, todo que apacienta, por lo menos aquellos que Dios tiene un llamado de pastor, porque cuando Dios te llama, ¿verdad?, a ser pastor o a servirle a Él, no vamos a ponerlo tanto a ser pastor, a servirle, porque cada uno de nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pero nosotros no entendemos quizás el proceso que hemos vivido o hemos pasado. Dice que en este tiempo, apacentando la oveja de su suegro sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto. Miren esto, la llevó a través del desierto y la llevó a Oreb. ¿A dónde? Al monte santo. Esto me enseña a mí que para poder yo llegar verdaderamente a Dios, tengo que pasar primeramente por el desierto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizás nosotros no hemos podido entender o no hemos podido captar en este caminar o en el camino. Y hay verdaderamente que cuando nosotros venimos al camino de Dios, todo cambia, todo es diferente. Muchas veces nos faltan, quién sabe, dinero. Pasamos un proceso diferente. Dios nos pasa por un filtro, nos pasa por un desierto. Porque si nosotros no pasamos por ese desierto, no vamos a poder llegar verdaderamente a ver el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién vive? Sigo para seguir explicando. Dice que llegó hasta al monte Oreb. Él llevó las ovejas, pero las tuvo que pasar primeramente por el desierto para poder llegar al monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Y él dice, en medio de una zarza. Pero hay algo aquí, miren. El ángel se le apareció en medio de una zarza, pero ¿qué pasa? En el desierto esto siempre ocurre. Siempre los arbustos o la zarza se prende por el calor del desierto. Esto es normal. ¿Y qué hace? El fuego las consume. Pero esto le llamó la atención a Moisés. ¿Qué hace Dios en ese momento? Ya tú tienes un llamado, ya Dios te llamó, pero Dios quiere captar tu atención. ¿Quién vive? De alguna manera Dios quiere captar tu atención. Entonces, para poder Dios captar la atención de Moisés, lo que hizo que encendió una zarza, ¿verdad? Pero, ¿qué le llamó la atención a Moisés? Fíjese, dice, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego normal, y la zarza no se consumía. Entonces esto llamó la atención de Moisés y hizo que Moisés llegara a ver qué era lo que estaba pasando. Porque lo que pasa es que Dios en nosotros siempre hace lo posible por captar nuestra atención. Yo le pongo un ejemplo. Le voy a poner el ejemplo de Samira. Cuando Samira llegó la primera vez aquí, ¿verdad? Dios me dio una palabra para ella. Dice,
detrás de ti hay una sombra que te persigue. Pero si tú vienes a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos llama? Para hacer la obra. Si yo veo que ella tiene una sombra, ¿qué me toca a mí como pastor? ¿A qué Dios me llamó? Porque Dios dice, yo mando a la iglesia a deshacer toda obra del enemigo. Era fácil agarrar y en el nombre de Jesús se quebranta la sombra. Pero ¿por qué no lo hice? Era mi deber. Pero ¿por qué no lo hice? El mismo Dios dice, no, necesito captar la atención de Samira. Necesito captar la atención. O sea, esas son cosas que Dios hace. Cuando Samira se fue a su casa, ¿qué no habló de esta iglesia? ¿Qué no habló del pastor? ¿Ah? Mentiroso, como que yo tengo una sombra que me sigue, dice. Que decía Samira, yo veo sana. Todos los domingos veo la televisión. Yo ando caminando bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Ese día que llega a su casa, hay una sierva del Altísimo y dice, yo le veo una sombra a tu hija que la sigue. ¿Qué está haciendo Dios? Confirmando lo que ya se le había dicho. Porque, ¿qué quería hacer Dios ahí? Captar la atención de Samira. Porque necesitaba que ¿qué? Que volviera. Tenía que captar la atención para que ella viniera. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés y la zarza. Porque Moisés podía estar quizás acostumbrado a mirar la zarza que se encendía, pero esta zarza era algo especial. Estaba encendida, pero no se consumía. O sea, Dios tenía que traerlo a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace lo que se le da a la presencia de Dios. Hágase la pregunta. ¿Qué Dios le puso a usted que le llamó la atención, hizo que viniera? No me diga que fue Adrián. Le Señor. Aquí cada uno de nosotros tiene algo que nos llamó la atención de parte de Dios, que nos hizo que captáramos esa atención y pudiéramos venir a la presencia. Porque si no venimos a la presencia de Dios, Dios no puede hacer con nosotros lo que quiera hacer. Es necesario llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta zarza, veré esta grande visión, porque por causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Mira lo que estaba pensando. Yo voy a ir porque yo voy a investigar por qué esa zarza no se quema. Eso fue lo que le llamó la atención, porque la zarza del desierto se prende y se quema, pero esa zarza en especial no se quema. Por eso yo le digo que Dios quería captar la atención de Moisés, así como capta la atención de cada uno de nosotros. Póngase, analice, piense, ¿qué hizo Dios para que usted viniera a su presencia? Ven. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó, Dios que en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, él aquí, y dijo, no te acerques. ¿Por qué no te acerques? ¿Por qué no se podía acercar a Dios? Si Dios se lo había presentado en forma de ángel, no se lo había presentado de la manera como Dios es real, sino en forma de ángel, en forma espiritual que Él vive. ¿Por qué? Era por el lugar donde estaban. El lugar, ¿cómo se llama el lugar? El monte Oreb, el monte Sinaí, el monte santo de Dios. Y en el momento que Moisés se le iba a acercar, dice, no te acerques a mí. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Tierra santa. Ya Moisés venía a hacer cosas que no tenía que hacer. Había matado
a un egipcio. ¿Ah? Había huido por haber asesinado a un egipcio, por tratar de ayudar a un hebreo, ¿verdad? Ya tenía pecado encima de él. ¿Tenía de dónde? ¿De dónde venía? De Egipto. Venía del mundo. ¿Y qué tenía que hacer? Lo primero que tenía que hacer Dios, ¿qué era? Limpiarlo. Pero miren la diferencia. Jesús le dice a Pedro: Pedro, quítate los calzados que te voy a limpiar los pies. Pero aquí le digo a Moisés: quítate la sandalia y pisa. ¿Cuánto está cantando él? Son dos cosas diferentes. El mismo Dios estaba en ese momento en ese lugar. Cuando Dios está en el lugar, todo es santo. Dele palma al Señor. Solamente tuvo que decirle: quítate la sandalia, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. ¿Qué? No tuvo que hacer más nada. En Pedro no. Para tú poder recibir parte con Jesucristo, Jesús tiene que limpiar. Él tiene que lavarte, limpiarte. Pero aquí fue automáticamente. Dios le dijo: quítatela y limpio va a quedar. Automáticamente. Oh, ¿qué le pasa, Señor? Yo no sé cuánto han cansado de esto. Automáticamente lo limpió. ¿Pero por qué lo limpió? Ya había un llamamiento, hermano. Y yo te puedo decir en pocas palabras, ya venía un entrenamiento. Porque ya Moisés sabía pastorear las ovejas, que era lo que iba a hacer. Iba a sacar el pueblo de Egipto y lo iba a guiar por dónde? Por el desierto. ¿Qué hizo? Aquí comenzando. Dice: apacentando las ovejas. Tenía que sacar las ovejas del lugar donde estaba para llevarla a comer pasto. Pero analicen una parte. Busquen el monte Oreb. Y usted se va a dar cuenta que el monte Oreb es pura piedra. Véalo, pura roca, es un monte alto. Y Moisés tuvo que trepar por ese pedreguero. ¿Qué iban a comer esas ovejas ahí? ¿Qué iban a comer? Hágase la pregunta. ¿Qué iban a comer? Hermano, el llamado en ese momento no era para las ovejas, era para Moisés. Dele palma al Señor. Porque a veces nosotros pensamos que el llamado es para otro, pero para mí no. ¿Y cómo chiflamos el llamado de Dios cuando Dios nos dice algo y lo chiflamos porque no es para mí? Ese llamado no es para mí. Ese, como dice Elías, ese llamado no es mío. ¿A dónde Dios me dijo que me llamó por eso? ¿Cuántas veces tú te has presentado delante de Dios? ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios y no le preguntamos: Señor, ¿para qué me llamaste? Pero si tú te pones a ver, ¿quién era Pedro? Un discípulo. ¿Y qué pregunta le hizo Dios a Pedro? Jesús a Pedro: Pedro, ¿me ama? ¿Qué nos quiere decir Dios? Cuando tú tienes un llamado, que Dios te está llamando, lo primero que tú tienes que hacer es, si tú amas verdaderamente a Dios, es apacentar las ovejas. Dale buena comida, no una mala enseñanza. Porque usted tiene que darle un buen pasto. Si usted recibió algo bueno, de eso bueno que usted recibió, délo a otro. Porque lo que usted recibe de bueno viene de parte de Dios. Y cuando usted recibe algo de parte de Dios, usted tiene que darle a otro. No enseñe malas cosas. ¿Quién vive? Enseñe buenas cosas. Porque a veces damos una mala enseñanza. Porque se nota cuando damos una mala enseñanza. Si vamos a guiar a alguien, que para eso es que Dios nos llama. Porque aquí llamó Dios a Moisés a guiar al pueblo, a sacarlo del lugar donde estaban en aflicción, el lugar donde se sentían oprimidos.
lo sacó de ese lugar para llevarlo. Pero fíjense, lo pasó por ¿dónde? Por el desierto. Es necesario, ¿saben por qué es necesario pasar por el desierto? Porque cuando nosotros pasamos por el desierto, nos vamos a dar cuenta de algo. En el desierto no hay nada. Y el que nos va a dar todo lo que necesitamos se llama Dios. Dale palmas al Señor. Ese es el problema de esto. Que la gente no entiende a veces que es necesario pasar el desierto. En el desierto no hay agua. Dios tuvo que darle agua al pueblo. En el desierto no había pan. Dios tuvo que darle pan al pueblo. En el desierto no había carne. Dios tuvo que darle carne al pueblo. Por eso es necesario. Pero ¿qué pasa? Hay gente que, como decía la hermana, no hay que mirar atrás. Hay gente que cuando va pasando el desierto y ve la situación dura, dice, mejor me regreso. Mejor me regreso. Porque allá yo era esclavo, pero me daban de comer. Porque hay gente que tiene la mentalidad de esclavo. Les gusta. ¿Saben por qué? Porque allá, lo que pasa es que, como me dijo una vez, lo que pasa, pastor, es que cuando uno se mete a la iglesia uno no puede jugar lotería. Y yo gano todos los domingos. ¿Quién vive? ¿Cuántos están entendiendo? Les gusta la mentalidad de esclavo. Quieren seguir viviendo igual. No quieren ver cambio. Hay gente que ni siquiera ha pisado el desierto y ya tiene miedo. Pero es que este camino de Dios es duro, es difícil. Porque lo primero donde Dios te va a ir, tienes que cruzar al desierto para poder llegar a conocer a Dios. Al Dios que tú le vas a servir, al Dios que tú le vas a adorar, al Dios que tú vas a glorificar. A Dios que te va a dar la mano, aquel que te va a guiar, aquel que te va a dar lo que tú necesitas. Porque lo que pasa es que nosotros necesitamos las cosas naturales. Pero si tú te pones a ver, ¿cuántos años caminaron los hebreos por el desierto y la ropa no se desgastó? Ni los zapatos. Porque no necesitamos lo natural. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hay gente que se preocupa. Ay, Dios mío, no tengo ropa. Cada vez que hablo, no tengo que ponerme. Ya no sé ni qué, ya repito la misma ropa en la iglesia. A Dios eso no le interesa. A Dios eso no le importa. ¿Por qué no te lleva el vestido? ¿Por qué no te llega el carro? ¿Por qué no te llega el esposo? ¿Por qué no te llega el esposo? Porque esos son tus pensamientos, pero esos no son los pensamientos que Dios tiene para ti. Los pensamientos que Dios tiene para ti es diferente. Por eso es necesario que Dios te pase por el desierto donde no hay nada, donde Él dice, en el desierto, en medio de tu necesidad, en medio de tus circunstancias, yo te voy a suplir, para que tú entiendas que no eres tú. Soy yo. Hay gente, ay Dios mío, a la altura que vamos, y no he conseguido un empleo. Y he metido todo tipo de solicitud. Y yo no sé qué le pasa a la solicitud, si cuando tú metes el papel se vuelve chicle, porque rebota, se sale de la gaveta donde lo meten, porque no lo ven, porque no te llaman. Pero dice Dios, es necesario que tú pases tu desierto, porque tú tienes todo aquel que le sirve a Dios tiene que entender que dependemos de Dios. Dependemos de Él. Dice la palabra que Él es nuestra ayuda en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Él es nuestro pronto auxilio. ¿A quién usted va a buscar? Usted va, cuando usted tiene una necesidad muy grande, va a decir, mira, préstame $20. Y dice Dios, yo te iba a dar 40, pero le pediste 20, ¿sabes? Porque la necesidad a veces nos agobia. Pero hay un detalle.
no queremos pasar el desierto. Es necesario pasar el desierto para... ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto? Pasar por el desierto para llegar ¿a dónde? ¿A dónde tenía que llegar? A la tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere pasarte del lugar donde tú estás oprimido a un lugar donde tú vas a vivir bien, donde vas a entender que no necesitas ser esclavo, sino que necesitas ser libre. Dele palma al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero mientras no cambiemos nuestra mentalidad, seguiremos siendo esclavos. Seguiremos siendo esclavos. Porque desde un principio lo que hace Dios es captar. Porque Dios nos llama. Aquí cuando Dios ha llamado con lazo de dolor, yo fui uno. Yo me enfermé. Pensé que me iba a morir. Pero gracias a Dios, porque hasta eso Dios puede decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Pero me tocó llorar. Y decía, me voy a morir. Me voy a morir. Pero Dios tuvo que llevarme a ese extremo para hacerme entender que Él me estaba llamando. Así hay muchos que no queremos mirar. Dios comienza a llamarnos. Cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que vi, cuando lo llamó por Moisés, ¿qué hizo Moisés? Heme aquí, Señor. ¿Cuánto le han dicho así a Dios? ¿Cuánto le han dicho al Señor, heme aquí, Señor? No, Dios no me está llamando a mí, te está llamando a ti. Y venimos a la iglesia a veces de visita. No le voy a decir visita, de multitud. Porque no todo en la iglesia es de multitud. Multitud aquel que viene en el momento, entra para mirar, para ver qué hay. Y si hay algo, lo recibo. Me gusta, en Facebook sale una mujer que está dormida. La mujer dormía en la silla y el pastor predicando y predicando. ¿Por qué? Y dice el pastor, porque el sexo es bueno. La mujer dice, amén. Eso sí la captó, porque la multitud viene a recibir lo que ellos quieren oír, no lo que Dios le quiere decir, sino lo que ellos quieren oír, que les gusta. Porque hay gente así, que cuando van a la iglesia y escuchan una palabra, porque Dios te va a decir, amén. Pero cuando dice, Dios te va a meter una prueba, no queremos la prueba, el desierto, la situación dura, no la queremos. Pero si nosotros no pasamos el desierto, no pasamos la circunstancia, no vamos a poder llegar a Dios, porque no vamos a poder entender que no somos nosotros. Es Dios que nos quiere guiar en todo momento, porque en el desierto Él nos va a enseñar que Él es el que nos va a guiar. Y tenemos que... ¿Qué pasó con el pueblo? Dios le dio los mandamientos, estaba dando los mandamientos a Moisés allá arriba, y ellos haciendo lo que les daba la gana acá abajo. No pudieron esperar, porque el problema a veces es que cuando el líder se va, cuando el hombre de Dios se va, como dice, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Quieren hacer lo que les dé la gana. ¿Ah? Por eso es que cuando Moisés llegó, lo primero que hizo fue que rompió la piedra, porque se disgustó. Porque a veces uno dice, si yo lo que de aquí no se hace nada, si yo lo que de aquí no se mueve, eso no puede ser. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento. Pero ¿qué pasa? No nos dejamos guiar por Dios. Y ahí es donde está el problema. Ese es como, le explico, el que predica, el que canta, el coro, el que toca. Si el que toca no ayuna ni ora, ahí no está el Espíritu Santo. Si los que cantan no ayunan ni oran, ahí no está el Espíritu Santo. Y el detalle es que esto no es con tu fuerza,
Ahora es con el Santo Espíritu de Dios. Si yo me pongo aquí, porque yo quiero que esto se mueva, yo quiero que, y yo me pongo aquí a gritar, ¡ah! ¡En el nombre de Jesús! Nada va a pasar. Nada va a ocurrir. Porque yo la estoy haciendo con mi fuerza. Y Dios quiere hacer entender a nosotros que no es con nuestra fuerza. Porque nosotros tenemos que depender un 100% de Dios. Porque cuando venimos a decir, yo soy tu Señor. En pocas palabras, vamos a verlo de manera natural. Tu jefe. Y el trabajo que tú tienes que hacer, te lo tengo que decir yo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque hay cosas a veces que tú no sabes. ¿Y a dónde tienes que ir? Donde el jefe, donde el dueño. Y si nos ponemos a ver, hermano, aquí, la iglesia es para levantar, para edificar. Y dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano lo edifican los edificadores. Si tú no buscas de Dios, si tú no estás buscando a Dios, en vano estás haciendo lo que estás haciendo, porque Dios no está ahí. ¿Quién vive? Le palma al Señor. Por eso que mucha gente, cuando no ayuna y no ora, hace las cosas como le da la gana. Porque cuando tú ayunas y oras, el que te manda a ti y te gobierna a ti es Dios. Y en el momento que tú estás ayunando y orando, y viene alguien que Dios te ha puesto como líder y te llama la atención, tú lo vas a escuchar. Tú lo vas a entender. Porque tú tienes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Te va a guiar a toda verdad. Tú lo vas a entender. Porque tú tienes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Te va a guiar a toda verdad. Por medio del Espíritu Santo tú vas a discernir, vas a entender muchas cosas que quizás tú no entiendas. Pero cuando tú haces la cosa con tu fuerza, nada sale bien. Todo sale mal. Por eso es necesario que en todo momento sea Dios tu guía. Lo que pasa es que cuando pasamos una circunstancia y una situación y hacemos así, Dios va a un lado. No. En medio de la situación, de la circunstancia, del momento, siempre tiene que estar Dios ahí. ¿Quién vive? A su nombre. No puedes apartarlo. Porque jamás tú solo vas a poder. Y Dios lo dice. Dice la palabra, si Jehová no edifica, si Jehová no levanta este lugar, nadie lo va a levantar. Si Jehová está conmigo, está con los líderes. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo perece? Eso está claro. Eso está claro. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Se caen los dos. ¿Por qué estamos ciegos? Porque no estamos mirando a Dios. Porque cuando no miramos a Dios es que estamos ciegos. ¿Entiendes? No somos nosotros. Es Dios el que hace la obra. Si Dios no quiere levantar este lugar en este momento, no lo va a levantar. Porque sabe que hay cosas que no están bien. Que hay cosas que hay que arreglar. Y lo primero que Dios hay que arreglar. Y hay que dar, como dice, hay que apacentar. ¿Y quién me puede decir aquí a mí que aquí no se apacienta? Que aquí usted no recibe buen pasto, que aquí usted no recibe buena palabra, una palabra que lo edifique. ¿Usted sabe lo que pasa aquí? Que la fe no está entrando. No sé si es que traemos tapones. No es porque la fe está por el oír. Si usted está recibiendo una palabra, usted tiene que escucharla.
y poder entenderla. Porque si usted, de nada vale que usted escuche la palabra, pero no la entiende. En el momentito usted será feliz porque escuchó una palabra, pero no entendió nada. Cuando usted sale de afuera, se le olvidó. Se le olvidó. Porque para esto, hermano, hay que usar todos los sentidos. Es como se dice, antes de hablar, conecte la lengua al cerebro. Porque el problema es que dejamos hablar, ¿sabe a quién? A este. Pero ¿cómo está este? ¿Cómo está este? De la abundancia de la boca habla ¿qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú tienes, acuérdense, lo que mata no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale, ¿sale a dónde? El corazón. Todo está aquí. Pero hay gente que usted trata de ministrarlo, yo lo dejo. Y está ministrando. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, un corazón constricto y humillado delante de mí. ¿Usted qué va a hacer, iglesia? Te pregunto, si usted no viene a humillarse, no delante de la presencia del pastor, delante de la presencia de Dios. Porque haga lo que haga, quiera lo que quiera, aquí está Dios, dígame. Dios está aquí. Dios es fiel. Él siempre va a ser fiel. Nosotros somos los infieles. Pero Él siempre va a permanecer fiel. Tú te sales del camino y donde quiera que tú vayas, hay alguien con tu tratado. Te va por allá y dice, Samira, ay, mira una hermana de la iglesia, tengo tiempo que no la veo. Cuando llega la hermana, lo primero que te da una palabra. Pero no es ella. ¿Quién es? Dios. Él sigue siendo fiel. Aunque tú lo hayas dejado, aunque tú lo hayas apartado, Él siempre está ahí. Porque acuérdese de algo, hermano. Tú puedes ser lo que tú quieras, lo que tú seas. Pero Dios ve en ti el propósito. El llamado que tiene Dios para ti. Porque cuando Dios te hace entender verdaderamente el llamado que tú tienes, entonces que tú vas a cumplir. Tú vas a hacer las cosas. Pero si tú no entiendes, Él tuvo que captar la atención de Moisés. Porque si Él no captaba en ese momento la atención de Moisés, no iba a suceder nada, no iba a pasar nada. Yo me pongo, analicen, piensen esto. ¿Por qué Él tenía que ir al monte? Y tenía que pasar la pobre oveja sin agua y sin pasto por el desierto primero para llegar al monte. Porque Dios lo guió. Sin él saber que Dios era el que Dios lo guió, hermano. ¿Para qué subir ese pedregal allá arriba? Si allá arriba no hay nada. Porque a veces nosotros no nos damos ni cuenta que es Dios el que nos está llevando. Ni cuenta nos damos. ¿Ah? Que toda nuestra vida desde un principio, dice, desde antes de la fundación del mundo, está escrito. Desde antes de la fundación del mundo. Yo te conocí, dice, desde el vientre de tu madre, yo te vi. ¿Qué dice? Aparté. ¿Qué hace Dios? Aparta para Él. ¿Quién se aparta de Dios? Nosotros. Dios nos escoge y nosotros nos apartamos. Nos vamos de la presencia de Dios. Fíjate que aquí dice, dice, y digo, no te acerques, quítate el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, le explicó, yo soy el Dios de Abraham, el Dios, perdón, le digo, yo soy el Dios de tu padre. Y muchos dicen, no, pero que mi papá no conoce a Dios. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
aquí todos nosotros pertenecemos a Dios. Porque por Dios es que estamos aquí. Si usted lee la Biblia, la palabra dice que el sol sale para justos, para injustos. Y aquí llueve para justos y para injustos. A Dios no le importa. A todo el mundo Él bendice. Y Él le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y le mencionó Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice, tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Cuando se dio cuenta que verdaderamente cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Qué dice la palabra del temor? Él tuvo miedo, tuvo temor. ¿Qué era? ¿Principio de qué? De sabiduría. Temor. Se lo mostró Dios ahí. Desde un principio. Témeme. Porque con temor es que vas a hacer las cosas. Y la vas a hacer bien. Pero hay gente que no tiene miedo. Y dice, Dios me dijo, no le importa. Dios me habló, Dios me mostró. Ese no tiene temor. No es un hombre sabio, no es una mujer sabia. Porque desde un principio se lo mostró Dios a Moisés. Tenme temor. Que en medio del temor es que yo te voy a levantar. En medio del temor es que yo te voy a guiar. Yo te voy a llevar. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios todopoderoso. Por encima de mí no hay nadie. Le palma al Señor. Y dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y digo, luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, y a causa de sus detractores he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ereseo, del hebreo y del ebuseo. Mire, hermano, aquí el Señor habla que quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la opresión. Pero ¿a quién llamó Dios para eso? A Moisés. ¿Y usted cree que por qué usted está aquí? ¿Por qué usted cree que usted aquí está primero que su familia? ¿Por qué aquí usted cree que usted está primero que su vecino, que su hermano, que su amigo? ¿Ah? ¿Por qué Dios te llamó primero? Porque hay un llamamiento. Y es necesario, como dice el Señor, ha llegado a mi oído el clamor de mi pueblo, y yo lo voy a librar de aquellos que lo oprimen. Pero Dios tuvo que llamar a alguien. Y cuando Dios tuvo que llamar a alguien, le dice a Moisés, ¿y cómo me presento delante de ellos? ¿Qué le dijo? Dile, yo soy. Y ahora cuando tú te presentas delante de alguien, tú le dices, ¿de parte de quién tú vienes? ¿Ah? Porque para eso Dios te llamó. Dios primero te pasa por un desierto, quiere que tú lo conozcas. Y cuando tú lo conoces, dice, bueno, yo te voy a decir para qué te llamé. Porque escuché que hay gente que está atormentada. Escuché gente que no duerme, gente que no descansa, gente que está en problemas. Porque hay gente, hermano, que aunque usted no crea, no está en la iglesia, pero le claman a Dios.
le piden a Dios. Y Dios esa oración la escucha. Porque un clamor, una oración, Dios no la va a echar fuera. Porque un corazón, aquí no dice que el corazón del cristiano contrito y humillado, Dios no lo echa. Aquí dice un corazón contrito. Aquí cuántos no tuvieron en el camino y cuántos no le clamaron a Dios no estando en el camino. ¿Por qué usted cree que está aquí? Porque Dios escuchó su clamor. Porque a veces sin querer decirme, ay Dios mío, ¿y qué hago mañana? ¿Y a quién usted está llamando? ¿A quién usted está clamándole? ¿Usted cree que Dios no está escuchando? Claro que Dios está escuchando. Está mencionando su nombre. Cuando Dios escucha eso, tiene que haber una Sevidé, tiene que haber una Lidia, tiene que haber una Carmen, tiene que haber una hermana Lucy, una hermana Alicia, tiene que haber una hermana Janet, tiene que estar Samira, ¿ah? Tiene que estar Jimel, ¿ah? Porque hay alguien que está pasando una situación y Dios dice, anda bien, preséntale y dile de parte de quien tú vienes. ¿Cuántos han hecho eso? Dale palmas al Señor. No sé si usted entiende. Ahora nosotros vamos a presentar a Jesucristo a las personas. Porque para eso es que Dios nos llamó, para sacar a su pueblo de la opresión. Porque ¿a qué vino Jesucristo? A libertar al cautivo. ¿Y a quién le dio esa misión? ¿A quién le dio esa misión? Pero ¿por qué no la podemos cumplir? Porque no estamos viendo el llamado verdaderamente que Dios tiene para nosotros. No, yo soy ministro de alabanza y yo nada más me dedico a eso. Yo toco la batería y de eso me encargo yo. Pregúntame si probó cantar, alabar a Dios. Pregúntame si probó predicar una palabra. Predícame si probó evangelizar a alguien allá afuera. ¿Ah? Porque no saben sus dones. No lo conocen. Porque no han llegado a profundizar y a conocer a Dios. Porque piensa que Dios te llamó para agarrar un micrófono. No, hermano. Tienen que conocer verdaderamente su llamado. Y hay gente con llamado poderoso, llamado fuerte. ¿Ah? No creas que solamente, no, Dios me llamó como profeta, y si no hay profecía, no digo nada. ¿Y la palabra qué? Palabra que liberta. Hay que entender de que si usted no pasa un desierto, hermano, usted no va a conocer a Dios. Y hay desiertos que son más duros que otros. ¿Sabe por qué los desiertos son más duros que otros? Porque son más largos. Y el desierto más largo pasa más situaciones más difíciles. Hay una prueba que quizás son de un día para otro. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay unas que duran 10, 15, 20, 25 años.